novio me dijo campesina y se fue con una rica. Hoy soy millonaria y él es mi chofer. Todo empezó así. Estábamos en el pequeño rancho de mis padres, sentados en el porche de madera que crujía cada vez que alguien se movía. Yo llevaba puesto mi overol de trabajo y tenía las manos manchadas de tierra porque acababa de terminar de sembrar en el huerto trasero. Damián me miraba con una expresión que yo no lograba entender. No era la mirada de amor que me daba antes. Era una mezcla de aburrimiento y algo que parecía asco. Él acababa de graduarse de la carrera de administración gracias a que mis padres y yo pagamos cada centavo de su colegiatura. Vendimos 2 vacas y parte de la cosecha de maíz para que él pudiera irse a la ciudad a estudiar. Yo me quedé aquí, rompiéndome la espalda bajo el sol para que a él no le faltara nada. Damián suspiró, se ajustó su camisa nueva y me dijo que ya no podía seguir con esto. Me dijo que sus metas habían cambiado. Dijo que ahora que iba a empezar a trabajar en una de las firmas más grandes de la capital, no podía presentarse con alguien como yo. Me miró de arriba abajo y soltó la palabra que me rompió el alma: campesina. Me dijo que yo olía a abono y a sudor, y que mi falta de educación y de modales le daría vergüenza frente a sus nuevos colegas. Dijo que necesitaba a una mujer que supiera qué cubierto usar en una cena de gala, no a alguien que solo supiera ordeñar vacas. Entonces sacó su teléfono y me enseñó una foto. Era Isabel. La conocía de oídas. Era la hija de uno de los inversionistas más pesados de la ciudad. Damián me confesó que llevaban meses saliendo y que ella le había prometido un puesto de gerencia apenas se casaran. Me dijo que lo nuestro había sido un error de juventud y que yo debería buscarme a alguien, de mi nivel, alguien que no aspirara a salir del lodo. Se fue esa misma tarde. Ni siquiera me dio las gracias por el dinero que mi familia sacrificó por él. Me dejó ahí, llorando sobre la tierra seca, sintiéndome pequeña y humillada. Mis padres intentaron consolarme, pero el daño estaba hecho. La palabra, campesina, retumbaba en mi cabeza como un insulto imperdonable. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo de lámina y juré que mi destino no se quedaría atrapado entre surcos y cercas. Vendí mi pequeña parte del terreno que mi abuelo me dejó. Mis padres estaban asustados, pero me apoyaron. Me fui a la ciudad con una maleta vieja y un hambre de éxito que me quemaba el estómago. No fue fácil. Dormí en pensiones baratas y trabajé en 3 lugares al mismo tiempo. Fui mesera, limpié oficinas de noche y fui asistente en una bodega de importaciones. En esa bodega conocí a don Arturo. Él era un hombre mayor, seco y de pocas palabras, pero con un ojo clínico para los negocios. Un día, vi que estaban teniendo problemas con una carga de granos que venía de la costa. Los expertos de la ciudad no sabían por qué el producto se estaba echando a perder en el contenedor. Yo me acerqué y, solo con oler el aire dentro del camión, supe que era un problema de humedad acumulada por una mala ventilación en las lonas. Les expliqué cómo lo hacíamos en el campo para conservar las semillas durante meses. Don Arturo me miró con curiosidad. Me preguntó dónde había aprendido eso. Le dije que era una campesina y que la tierra te enseña cosas que los libros no. Me dio una oportunidad en el área de logística. No la desaproveché. Trabajé 18 horas al día. Empecé a optimizar las rutas de transporte y a negociar directamente con los productores rurales. En 2 años, le ahorré a la empresa de don Arturo millones de pesos. Él no tenía hijos y empezó a verme como la sucesora que nunca tuvo. Me pagó cursos de finanzas internacionales y me enseñó los secretos del mercado de valores. Yo absorbía todo como una esponja. Cambié mi forma de hablar, de vestir y de moverme, pero nunca olvidé de dónde venía. Mi piel se volvió tersa, pero mis manos conservaban la memoria del trabajo duro. Don Arturo se retiró hace 1 año y me dejó la dirección general de la corporación. Bajo mi mando, la empresa se convirtió en un imperio de exportación agroindustrial. Compré tierras, modernicé procesos y empecé a facturar cantidades que nunca imaginé. Me hice millonaria antes de cumplir los 30. Mi nombre, Beatriz, empezó a sonar en las revistas de negocios más importantes. Nunca busqué a Damián. Sabía que se había casado con Isabel, pero también sabía, por los chismes del medio, que su matrimonio era un desastre. Isabel era una mujer caprichosa que gastaba más de lo que la empresa de su padre generaba. Damián, por su parte, resultó ser un administrador mediocre. Su soberbia lo cegaba y cometió errores financieros graves que llevaron a la empresa de su suegro a la bancarrota técnica. Hace 3 meses, la empresa de Isabel colapsó. Su padre murió de un infarto por el estrés y ella se divorció de Damián apenas se dio cuenta de que él no tenía dinero propio para mantener sus lujos. Damián se quedó en la calle, con una reputación manchada y deudas que no podía pagar. El hombre que me llamó campesina con desprecio ahora no tenía donde caerse muerto. Yo necesitaba un nuevo chofer para mi equipo de seguridad personal.
Quería a alguien que no supiera quién era yo realmente al principio, alguien que necesitara el trabajo de verdad. Mi asistente, Ramiro, puso el anuncio. Recibimos cientos de solicitudes. Una mañana, Ramiro entró a mi oficina y me dijo que había un candidato que parecía muy desesperado, con un currículum que decía que había sido gerente, pero que ahora aceptaba cualquier puesto operativo. Cuando leí el nombre en la hoja, mi corazón dio un vuelco. Damián. No lo podía creer. El destino lo había puesto justo donde yo quería. Le dije a Ramiro que lo citara para una entrevista personal, pero que no mencionara mi nombre completo, solo que hablaría con la directora general. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que la mujer a la que humilló ahora era la dueña de su vida laboral. El día de la entrevista me puse mi mejor traje de sastre gris, zapatos de diseñador y me recogí el cabello en un moño impecable. Me senté detrás de mi escritorio de mármol, en la oficina del último piso con vista a toda la ciudad. Escuché que llamaron a la puerta. Ramiro anunció al candidato. Damián entró con la cabeza gacha, un traje viejo que le quedaba grande y los zapatos gastados. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota absoluta. Se quedó parado frente al escritorio sin levantar la vista. Empezó a decir que tenía experiencia en logística y que era un conductor experto. Yo no dije nada por un minuto completo, dejando que el silencio pesara en la habitación. Luego, con una voz tranquila y firme, le pregunté si recordaba el olor del abono y de la tierra mojada. Damián se quedó petrificado. Levantó la vista lentamente y sus ojos se abrieron de par en par. Se puso pálido, casi gris. Empezó a temblar. Balbuceó mi nombre con un hilo de voz: Beatriz. Se agarró del borde de la silla para no caerse. No podía creer que la mujer que tenía enfrente, la que emanaba poder y riqueza, era la misma chica que él había abandonado en el rancho por ser corriente. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que Damián entró a mi oficina. Se quedó ahí parado, con la boca entreabierta, mirando mis manos sobre el escritorio. Esas mismas manos que él decía que siempre estaban sucias. Ramiro, mi asistente, lo miraba con extrañeza, sin entender por qué el candidato parecía estar a punto de sufrir un síncope. Yo no me moví. Me recosté en mi silla de piel y sostuve su mirada. No sentí el nerviosismo de la chica del rancho. Sentí una superioridad gélida que me recorría la espalda. Damián intentó hablar, pero solo le salió un carraspeo seco. Luego, soltó un «lo siento», tan bajo que apenas se escuchó. Me dijo que no sabía que esta era mi empresa, que si lo hubiera sabido, nunca se habría atrevido a presentarse. Dio un paso hacia atrás, buscando la puerta, pero yo le pedí a Ramiro que nos dejara a solas. El sonido de la puerta cerrándose fue como el de una celda. Le pregunté si todavía pensaba que yo era una campesina sin futuro. Él bajó la cabeza. Sus manos, que antes siempre estaban impecables, ahora tenían las uñas cortadas al ras y se veían temblorosas. Me confesó que lo había perdido todo. Dijo que Isabel resultó ser una pesadilla que lo usó para vengarse de su padre, y que cuando la fortuna se acabó, ella simplemente lo desechó como a un mueble viejo. Me dijo que llevaba 2 meses viviendo en un hostal de mala muerte y que este era el primer trabajo serio al que lo llamaban en medio año. Yo abrí su currículum y empecé a tachar con un marcador rojo sus títulos de gerente y sus diplomados. Le dije que para mí, él no era un administrador ni un estratega. Para mí, él solo era un hombre que sabía manejar. Le puse el contrato de chofer sobre la mesa. El sueldo era decente, pero el horario era esclavizante. Tendría que estar a mi disposición las 24 horas del día, limpiar mi camioneta cada mañana y cargar mis maletas sin decir una palabra. Él miró el contrato y luego me miró a mí. Vi cómo su orgullo luchaba contra su hambre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Me preguntó por qué le hacía esto. Le respondí que yo no le estaba haciendo nada, simplemente le estaba ofreciendo el trabajo que su nivel actual permitía. Le recordé que él mismo me dijo que yo debía buscarme a alguien de mi nivel. Ahora, el nivel de él era estar detrás de un volante, llevándome a las reuniones donde yo cerraba contratos millonarios. Damián firmó el papel con una mano que no dejaba de temblar. No tenía otra opción. Me dijo que aceptaba, pero me pidió que por favor no le contara a nadie de nuestro pasado. Me reí en su cara. Le dije que a nadie en esta empresa le importaba quién era él antes. Para el resto del mundo, él era simplemente el chofer. Le ordené que fuera a Recursos Humanos por su uniforme y que lo quería en la puerta del edificio a las 5 de la mañana del día siguiente. A las 5 en punto, ahí estaba él. Llevaba el traje negro de la empresa, que le quedaba un poco grande de los hombros. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido nada. Me abrió la puerta de la camioneta blindada con un gesto rígido. No me miró a los ojos. Me subí al asiento trasero,
abrí mi computadora y empecé a ignorarlo por completo. Durante todo el trayecto a la primera planta de procesamiento, el silencio en el vehículo era tan pesado que se podía sentir en los oídos. Llegamos a la planta. Bajé del auto y dejé que él cargara mi maletín pesado. Caminé frente a mis empleados, quienes me saludaban con respeto. Damián caminaba 2 pasos detrás de mí, como una sombra. Vi cómo apretaba los dientes cuando algunos de los ingenieros, hombres más jóvenes que él, le daban órdenes sobre dónde estacionar o qué cajas mover. Él, que se sentía un genio de la administración, ahora era el último eslabón de la cadena. Esa tarde tuvimos una reunión con unos inversionistas extranjeros. Me senté en una mesa larga llena de comida de lujo. Damián tuvo que quedarse parado en la puerta, esperando instrucciones, viendo cómo yo disfrutaba de la vida que él pensó que solo Isabel podría darle. Cuando terminó la reunión, le pedí que me trajera un café. Se lo pedí frente a todos. Él asintió, fue por el café y me lo entregó con la cabeza gacha. El hombre que me despreció por oler a campo ahora servía café en una charola de plata. Al regresar a la ciudad, el tráfico estaba imposible. Damián intentó iniciar una conversación. Me dijo que se alegraba de que me hubiera ido tan bien, que mi éxito era impresionante. Le pedí que guardara silencio. Le dije que no le pagaba para que me diera su opinión, sino para que manejara con cuidado. Vi por el espejo retrovisor cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar el volante. Estaba humillado, y lo mejor de todo es que él sabía que se lo merecía. Llegamos a mi departamento de lujo. Le entregué las llaves de la camioneta y le dije que la quería impecable para la mañana siguiente, porque tenía un viaje a mi antiguo rancho. Quería que él me llevara de regreso al lugar donde me llamó campesina. Quería que viera en qué se había convertido la pequeña propiedad de mis padres gracias a mi inversión. Él asintió y se retiró caminando hacia la parada del autobús, porque ya no tenía ni para un taxi. Pasé la noche revisando los planos de la nueva empacadora. Me sentía satisfecha, pero no era una alegría vacía. Era la confirmación de que el trabajo duro siempre vence a la soberbia. Damián pensó que su título y su apellido de ciudad lo hacían superior, pero se olvidó de que la tierra no miente. La tierra te da lo que siembras, y él había sembrado desprecio. Ahora estaba cosechando su propia miseria. A la mañana siguiente, el viaje al rancho fue largo. Damián se veía nervioso. A medida que nos acercábamos a las montañas y el olor a pino y tierra mojada entraba por las ventilas, su respiración se volvía más errática. Llegamos a la entrada. Ya no era una cerca de madera podrida. Ahora era un portón electrónico con seguridad privada. Mis padres salieron a recibirme. Están más fuertes que nunca, vestidos con ropa de buena calidad, manejando su propio tractor moderno. Damián bajó de la camioneta para abrirme la puerta. Mis padres lo reconocieron de inmediato. Mi padre se quedó mirándolo con una mezcla de lástima y desdén. No le dijo nada insultante. Simplemente le pidió que moviera la camioneta bajo la sombra porque el sol estaba fuerte. Damián tuvo que obedecer. Tuvo que saludar a los hombres que él llamó ignorantes, y ver cómo ahora ellos eran sus patrones indirectos. Durante la comida en el rancho, Damián se quedó afuera, esperando cerca del vehículo. Le pedí a una de las trabajadoras que le llevara un plato de frijoles y tortillas, la misma comida que él decía que era comida de pobres. Lo vi comer sentado en una piedra, solo, mirando hacia el horizonte donde una vez juró que nunca regresaría. Isabel nunca lo amó, solo lo usó como un juguete desechable, y ahora él se daba cuenta de que lo único real que tuvo en su vida fue lo que despreció por ambición. Regresamos a la ciudad al anochecer. En el camino, una llanta se ponchó. El terreno estaba lodoso por una lluvia reciente. Le ordené a Damián que bajara a cambiarla. Él intentó quejarse, diciendo que el lodo le arruinaría el uniforme. Le recordé que si no podía cumplir con sus tareas básicas, había 100 personas más esperando su puesto. Se bajó sin decir más. Lo vi arrodillado en el lodo, manchándose las manos de tierra, sudando y maldiciendo en voz baja mientras yo esperaba cómodamente dentro del vehículo con el aire acondicionado. Cuando terminó, estaba empapado y sucio. Me miró por el espejo retrovisor con un odio que ya no podía ocultar. Me preguntó si ya estaba satisfecha, si verlo así me hacía sentir mejor. Yo me incliné hacia adelante, lo miré a los ojos a través del espejo y le dije que esto no se trataba de satisfacción. Se trataba de que él aprendiera lo que significa trabajar de verdad por lo que se tiene. Le dije que él siempre fue un parásito, y que ahora, por primera vez, estaba ganándose el pan con el sudor de su frente, tal como yo lo hice cuando él me abandonó. Actualización 2. Pasaron 7 meses. Damián ya no intentaba hablarme durante los trayectos. Se había convertido en una especie de autómata. Su mirada, que antes era altiva y llena de sueños de grandeza, ahora estaba opaca.
Había perdido peso y el uniforme le colgaba de los hombros. Yo seguía expandiendo la empresa. Habíamos abierto oficinas en 3 países más y mi tiempo era cada vez más escaso. Damián pasaba más tiempo sentado en el asiento del conductor esperándome que en su propia cama. Una tarde, mientras salíamos de una firma de contratos en un hotel de lujo, vi a una mujer discutiendo con el portero. Llevaba ropa que alguna vez fue cara, pero que ahora se veía desgastada y pasada de moda. Era Isabel. Se veía demacrada. Su padre había muerto dejándole solo deudas y un apellido que ya no abría ninguna puerta. Cuando nos vio salir, sus ojos se fijaron en la camioneta y luego en Damián. Damián se quedó paralizado con la puerta abierta para mí. Isabel se acercó corriendo, gritándole que era un inútil y que por su culpa ella lo había perdido todo. Le reclamaba dinero que él obviamente no tenía. Fue una escena patética. Los inversionistas con los que yo venía se detuvieron a mirar. Le pedí a Damián que cerrara la puerta y que ignorara a la mujer. Él obedeció, pero vi que sus manos temblaban tanto que casi no pude insertar la llave. Isabel empezó a golpear el vidrio de la camioneta. Gritaba que Damián era un estafador. Yo bajé la ventanilla apenas 1 centímetro y le dije que si no se retiraba, llamaría a la policía para que la detuvieran por daños a la propiedad privada. Ella me miró con odio, pero cuando reconoció mi rostro de las portadas de las revistas, se quedó muda. Se dio cuenta de que la campesina, de la que tanto se burló con Damián, ahora era la mujer que decidía el futuro de la industria en la que su padre fracasó. Arrancamos y dejamos a Isabel gritando en la acera. Damián no dijo nada por 10 cuadras. Luego, soltó un suspiro pesado y me pidió permiso para hablar. Le dije que tenía 1 minuto. Me dijo que estaba arrepentido de todo. Dijo que Isabel lo había manipulado, que ella lo obligaba a tratarme mal para demostrarle su lealtad. Me pidió que por favor lo ayudara, que ya no soportaba la humillación de ser mi chofer mientras veía como todos mis nuevos amigos se burlaban de él sin saber quién era. Le respondí que nadie lo estaba obligando a quedarse. El contrato tenía una cláusula de renuncia, pero ambos sabíamos que si renunciaba, no tendría ni para pagar el hostal. Le dije que Isabel no lo manipuló, él eligió el camino fácil. Él eligió burlarse de mis manos sucias porque pensó que el dinero de ella era un atajo. Ahora estaba viviendo las consecuencias de su atajo. Le dije que se concentrara en el camino porque teníamos una cena con el gobernador y no quería llegar tarde por sus lamentos. Esa noche, en la cena, tuve que quedarme hasta tarde. Damián estuvo afuera, bajo una lluvia torrencial, esperando junto a la camioneta. Otros choferes fumaban y platicaban, pero él se mantenía apartado, empapado y solo. Cuando salí, a las 2 de la mañana, lo vi tiritando de frío. No le ofrecí mi chaqueta ni le pregunté cómo estaba. Me subí al asiento trasero y le ordené que me llevara a casa. Al llegar a mi edificio, Damián se bajó para abrirme la puerta, pero se tambaleó y cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Tenía fiebre alta. Se quedó ahí, tratando de levantarse, pero sus fuerzas no le daban. Lo miré desde arriba. Recordé la noche en el porche de mis padres, cuando me dijo que yo era un lastre. Ahora él era el lastre que ni siquiera podía mantenerse en pie para cumplir su función más básica. Llamé a seguridad del edificio para que lo levantaran y lo llevaran a un hospital cercano. Pagué la cuenta de la emergencia, no por bondad, sino porque no quería que muriera en mi propiedad y me causara problemas legales. El médico me dijo que tenía un cuadro severo de agotamiento y desnutrición. Al parecer, Damián estaba enviando casi todo su sueldo a su madre enferma en el pueblo, quedándose él con lo mínimo para sobrevivir. Fui a verlo a la habitación del hospital al día siguiente. Estaba pálido, conectado a un suero. Cuando me vio entrar, intentó incorporarse, pero no pudo. Me pidió perdón por fallar en su turno. Me dijo que su madre necesitaba una operación y que por eso aceptó el trabajo de chofer sin protestar. Me dijo que él sabía que yo lo odiaba, pero que por favor no lo despidiera, que era el único ingreso que tenía su familia. Lo miré en esa cama de hospital y me di cuenta de que el círculo se había cerrado. El hombre que se sentía superior por tener un título ahora dependía de mi sueldo para que su madre no muriera. Le dije que no lo iba a despedir, pero que a partir de ahora, su sueldo sería administrado por mi departamento de contabilidad. Pagaríamos la operación de su madre directamente y a él le daríamos lo justo para sus gastos personales. Ya no tendría dinero para sus delirios de grandeza. Damián empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez no era un llanto de rabia, era un llanto de derrota total. Me dio las gracias 1000 veces. Me sentí asqueada por sus gracias. Me di cuenta de que prefería al Damián arrogante que al Damián quebrado. El arrogante al menos tenía algo de carácter, este hombre era solo una sombra que se arrastraba por un poco de piedad. Salí del hospital y fui a mi oficina. Tenía una propuesta de compra para los terrenos que colindaban con el rancho de mis padres.
Eran los terrenos que antes pertenecían a la familia de Damián, los mismos que él vendió para pagar sus lujos en la ciudad. Los compré todos. Ahora, el rancho de mi familia era el más grande de la región. Mi padre me llamó esa noche, llorando de alegría, diciéndome que finalmente la tierra volvía a manos de quienes la amaban. Pasaron 2 semanas y Damián regresó al trabajo. Estaba más callado que nunca. Se limitaba a abrir y cerrar puertas, a manejar con una precisión milimétrica y a seguir mis instrucciones sin chistar. Un día, tuve que ir a una reunión en un club de golf muy exclusivo. Mientras yo jugaba con unos socios, vi a Damián desde lejos. Estaba limpiando los vidrios de la camioneta bajo un sol abrasador. Uno de mis socios, un hombre arrogante llamado Ernesto, se burló de él. Dijo que mi chofer parecía un muerto de hambre y que debería conseguir a alguien con mejor presencia. Yo sonreí y le dije a Ernesto que mi chofer era un graduado de administración que pensó que podía saltarse los pasos del esfuerzo. Ernesto se rió y fue hacia Damián para tirarle una moneda al suelo, diciéndole que se comprara un refresco. Damián miró la moneda en el pasto, miró a Ernesto y luego me miró a mí. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Por un momento pensé que iba a explotar, que le iba a gritar a Ernesto quién era él, pero no lo hizo. Se agachó, recogió la moneda, se la guardó en el bolsillo y le dio las gracias a Ernesto. En ese momento supe que Damián ya no existía. El hombre que conocí había muerto y solo quedaba este cascarón vacío que aceptaba cualquier humillación con tal de sobrevivir. Llegamos al final del año fiscal y decidí que era momento de dar el golpe definitivo. No era por odio, era por higiene mental. Ya no quería ver a Damián cada mañana por el espejo retrovisor. Su presencia se había vuelto un recordatorio de una versión de mí que ya no existía. Organicé una ceremonia en los terrenos que solían ser de su familia, los que ahora formaban parte de mi complejo agroindustrial. Íbamos a inaugurar una escuela técnica para hijos de jornaleros. Damián tuvo que conducirme hasta allá. El camino estaba pavimentado, una obra que yo misma financié. Cuando entramos a la propiedad, vi cómo sus manos se apretaban tanto al volante que los nudillos se le pusieron blancos. Pasamos frente a lo que antes era su casa, ahora convertida en un centro de investigación de semillas. Él no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, llenos de un dolor que ya no cabía en su uniforme negro. Bajé del auto y, por primera vez en meses, le pedí que me acompañara al estrado. Él se negó al principio, diciendo que su lugar era junto al vehículo. Le ordené que fuera. Quería que estuviera ahí, de pie, detrás de mí, mientras yo daba el discurso frente a las autoridades del Estado y la prensa. Quería que escuchara como la campesina, que el desprecio estaba transformando la vida de miles de personas en la tierra que él vendió por vanidad. Durante mi discurso, hablé de la importancia de no olvidar las raíces. Dije que el dinero sin carácter es solo papel mojado. Miré hacia atrás y vi a Damián. Estaba llorando. No era un llanto dramático, eran lágrimas silenciosas que rodaban por su cara demacrada. La gente pensó que estaba emocionado por la obra social, pero yo sabía la verdad. Estaba llorando por el hombre que pudo ser y por la vida que tiró a la basura. Al terminar el evento, regresamos a la camioneta. El viaje de vuelta a la ciudad fue el más silencioso de todos. Al llegar a mi edificio, no bajé de inmediato. Le pedí que apagara el motor. Le entregué un sobre Manila. Él pensó que eran más rutas o facturas, pero cuando lo abrió, encontró un cheque por una cantidad considerable y su carta de despido. Le dije que su tiempo conmigo había terminado. El cheque era suficiente para que terminara de pagar los gastos médicos de su madre y para que pusiera un pequeño negocio en cualquier otro lugar, lejos de mi vista. Me miró con una confusión absoluta. Me preguntó por qué lo despedía ahora que se portaba bien. Le respondí que ya no me servía. Su lección estaba aprendida y mi deuda con el pasado estaba saldada. Damián bajó de la camioneta y se quedó parado en la banqueta. Me entregó las llaves del vehículo con un gesto de derrota final. Me dijo, con la voz rota, que yo siempre tuve razón, que la verdadera grandeza no estaba en el apellido ni en la ropa, sino en lo que uno es capaz de construir desde el lodo. Me pidió un último perdón, no como un empleado a su jefa, sino como el hombre que me rompió el corazón hace años. No le dije nada. Subí el cristal de la camioneta y dejé que Ramiro, mi asistente que ya estaba esperando, tomara el volante. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo lateral como Damián se quitaba el saco del uniforme y lo doblaba sobre su brazo, caminando hacia la estación del metro. Ya no era mi chofer, ya no era mi exnovio. Era solo un extraño perdiéndose en la multitud de la ciudad. Esa noche regresé al rancho de mis padres. Me senté en el mismo porche de madera donde todo empezó. El aire olía a tierra mojada y a pino. Mi padre se sentó a mi lado y me entregó un jarro de café. Me dijo que estaba orgulloso, no por los millones,
sino porque nunca dejé que el éxito me pudriera el alma como a Damián. Me di cuenta de que la mayor venganza no fue verlo de chofer, sino haber conservado mi esencia mientras él perdía la suya. Hoy, mi empresa es un referente mundial. Sigo siendo la campesina que sabe ordeñar una vaca y negociar un contrato millonario en la misma tarde. Isabel desapareció en el olvido de las deudas y Damián, según supe, puso una pequeña ferretería en un pueblo lejano. Nunca volvimos a hablar. He terminado de contar mi historia. Ya no hay más actualizaciones porque el pasado finalmente dejó de doler. Mi vida es plena y el campo sigue dándome sus mejores frutos.